Hola a todos, bienvenidos al canal. El rum solía empaparse en las babas de la boba que babeaba. Pobre Betina, error de la naturaleza. Pobre yo, también error. Y más aún mi madre, que cargaba olvido y monstruos. Pero todo pasa en este mundo inmundo, por eso no es lógico afligirse demasiado por nada ni por nadie. A veces pienso que somos un sueño o pesadilla cumplida día a día, que en cualquier momento ya no será, ya no aparecerá en la pantalla del alma para atormentarnos. Hoy quiero hablarles de la que probablemente sea la sorpresa lectora más grande que he tenido durante este año 2022. Estoy hablando de la novela Las Primas, escrita por la autora argentina Aurora Venturini, publicada en el año del 2007. Con esta novela, Venturini ganó premios nacionales e internacionales que la catapultaron a la fama, por llamarlo de alguna manera, cuando ella tenía ya más de 85 años. En una entrevista posterior, que les voy a dejar en la descripción por si quieren ir a verla, porque es muy interesante, aunque dan ganas de ahorcar al entrevistador, pero Aurora Venturini decía que estos premios que había ganado con la novela le parecían apenas justos, pues ella durante prácticamente toda su vida fue perseguida, incluso censurada por haber sido amiga personal de Evita Perón en Argentina. Durante los años del golpe de Estado, de hecho, Venturini tuvo que exiliarse en París, donde tuvo la oportunidad de conocer y de conversar con Camus, con Sartre, con Beauvoir. Venturini falleció apenas en el año 2020, escribió más de 40 libros y pese a que en los últimos años su nombre ha sonado un poco más dentro de la comunidad lectora y literaria, es muy probable que aún hoy no se le dé el reconocimiento que merece. De hecho, personalmente yo no la conocía, no había oído hablar de ninguna de sus obras, por eso he querido iniciar este comentario diciendo que ha sido una de las mayores sorpresas lectoras de lo que llevo en el 2020, probablemente la mayor, no porque sea la mejor lectura que haya hecho, aunque es muy buena, me encantó, sino porque no sabía yo absolutamente nada, ni de la autora ni del libro. La he leído porque ha sido una recomendación de mi amiga Laura y bueno, yo confío en ella, así que me aventé. Ha sido definitivamente un aciertazo de mi parte porque la novela es maravillosa. Pero, ¿de qué trata la novela? Bueno, es una novela familiar centrada en principalmente 4 primas. Todas con alguna anormalidad que se puede manifestar a través de alguna discapacidad, de alguna deformidad, de alguna minusvalía. Pero la protagonista, nuestra narradora Yuna, de solo 12 años, vive en un entorno familiar horrible. Su madre es una exprofesora que ha caído en una depresión muy profunda, sobre todo a raíz del abandono del marido, pero también por las presiones de haber tenido que criar pues a 2 niñas retrasadas. Y la hermana de Yuna, Bettina, de 11 años, es la que tiene el grado de minusvalía más fuerte. A ella se le manifiesta de manera tanto física como mental. Tiene un retraso mental muy severo, apenas sí puede balbucear algunas palabras, no se comunica, babea muchísimo, no tiene control sobre su cuerpo, no tiene control sobre sus esfínteres y aunque no se nos dice de manera abierta, pero es evidente que es bastante más pequeña de lo que tendría que ser una niña de 11 años normal y seguramente pues por la falta de control de su cuerpo de ejercicio está toda atrofiada. Yuna, nuestra protagonista, que evidentemente no tiene este grado de minusvalía que su hermana, no obstante, su propia madre, la familia en general y la sociedad en sí no la bajan de tarada. Su discapacidad no se muestra físicamente, no es evidente a primera vista, sino que lo que ella tiene es algo a un nivel cognitivo que se manifiesta porque no puede ni hablar ni escribir tan bien, aunque va a tener una evolución muy importante a lo largo de toda la novela. Y en este punto quiero hacer una pausa. Seguro que hasta este momento ya se dieron cuenta que he utilizado palabras de manera muy insensible. Palabras como anormal, como retrasada, como tarada. Si alguien se adelanta, seguramente ya tendré varios dislikes ahí o algún reclamo por este uso tan irresponsable del lenguaje. Pero quiero aclarar que estos términos no son míos, son de Venturini, a través de Yuna, su protagonista. Y es que el lenguaje, este lenguaje tan crudo, tan salvaje,
tan insensible que definitivamente no ha pasado por los filtros de lo políticamente correcto en los tiempos actuales. Finalmente la novela está ambientada en la Argentina de la década de 1940. Es en mucho sentido lo que agrega un gran valor a esta novela. Más adelante hablaré de este asunto, pero sí quería hacer desde ahorita esa pausa. Yo sé que he podido hacer esta reseña utilizando adjetivos, utilizando un lenguaje mucho más sensible y más correcto, pero sí me interesa desde un principio que sepan que algo que distingue mucho a esta novela de otras es el lenguaje tan fuerte que utiliza Yuna, la protagonista de Venturini. Y para completar este cuarteto de primas, Bettina es hermana de Yuna y tienen dos primas que son unos años mayores. Por un lado Karina, que su única diferencia radica en que tiene 6 dedos en cada pie. Y tenemos también a Petra, que tiene enanismo y que es definitivamente el único apoyo real de Yuna durante toda la novela, ¿no? El entorno en el que vive Yuna, les digo, es complicadísimo porque la madre prácticamente la ignora todo el tiempo, sirve para poco o nada. Es evidente que le ha dedicado buena parte de su vida a trabajar para mantener a sus hijas, pero emocionalmente es una persona completamente apagada. El resto de la familia pues tampoco ayudan mucho, así que solamente Petra es incluso una especie de maestra para Yuna, debido a que Petra es prostituta, es una mujer muy inteligente, muy ambiciosa, con un humor tremendo que va a apoyar a que Yuna salga a flote dentro de esta situación tan compleja en la que vive. Esta novela es definitivamente una novela de iniciación. Yo durante muchos videos en el canal, de hecho he utilizado mal este término de novela de iniciación. Yo suelo utilizarlo como para referirme a novelas que son tan sencillas que uno puede utilizarlas para iniciarse en el mundo de la lectura, pero la realidad es que el término novela de iniciación hace referencia a un género en el cual el protagonista pasa generalmente de la niñez a la adultez, y eso implica obviamente una evolución en el plano tanto físico, psicológico, sexual, moral, etc. Y obviamente en este caso Yuna será quien viva este proceso en una novela que a mi parecer tiene como dos temáticas muy evidentes. La primera, que tiene que ver con la sexualidad. Yuna, en medio de sus discapacidades, en medio de esta familia tan disfuncional, vive su momento de maduración sexual, ¿no? Lo que implica el autodescubrimiento, pero también la conciencia de muchos tabús y de muchos fenómenos que están relacionados con la sexualidad femenina. Que van, claro, desde las relaciones sexuales, el placer sexual, la seducción, pero que también toca temas crudísimos como el embarazo no deseado, el aborto, el abuso, la violación, la prostitución, el machismo, entre otros tantos. Pero el otro tema que también está muy presente, aparte de la sexualidad, es el crecimiento personal. A través de Yuna experimentamos muchísimo el papel redentor de la educación y del arte. No les voy a spoilear esta parte, pero vamos, forma parte de la sinopsis general de la novela el hecho de que Yuna se va a convertir en una pintora famosa. Ese poder plasmar en el arte sus sentimientos que ella no puede expresar a través de palabras, sobre todo al inicio de la novela, porque les repito que ella tiene un problema de lenguaje, solamente lo puede expresar y liberar a través de la pintura. Y con la guía y el apoyo adecuados, ella va a lograr salir adelante gracias a su arte. Pero también en buena medida gracias a su esfuerzo. Yuna es alguien que persevera, que persiste, que es en muchos sentidos consciente de la situación tan terrible que vive en su familia, pero que no obstante se aferra mucho a continuar, a aprender. Es también mucho fruto del instinto. Ella se reconoce como no muy inteligente. Efectivamente no lo es en un plano formal. Tiene evidentemente también quizá un ligerito retraso, pero no obstante es muy astuta, es muy observadora, es muy intuitiva, y a través de eso puede enfrentarse a grandes temas, a grandes dilemas, valiéndose de sus propias armas.
Es un libro definitivamente muy insólito. A mí me encantó, pero creo que podría no ser para todo el mundo. Es un libro que de entrada, ya les digo, por el lenguaje puede ser bastante incómodo, ¿eh? No tiene ningún filtro, es brutal, es salvaje, es morboso, es en algunas partes yo diría un poco asqueroso. Yo soy una persona que se asquea muy fácil, ¿no? Y hubo por lo menos unas 3 escenas que sí me causaron una incomodidad terrible, ¿no? Un repelús del que no me pude reponer tan rápido, que tuve que tomarme un tiempo y luego continuar la lectura. Es muy fuerte, pero al mismo tiempo es genial, es asombroso. El hecho de que nuestra narradora sea Yuna, que les repito, no tiene ningún filtro moral ni social, que nos muestra las cosas con una crudeza tan terrible, es una impresión muy potente para nosotros como lectores. Pero ayer que estaba yo preparando un poco el guión, me di cuenta que quizá más fuerte y más potente que las escenas que nos llegan a través del lenguaje de Yuna son aquellas que Yuna no es capaz de percibir, pero que nosotros, como lectores, sí podemos percibir. Eso es todavía más terrible. No les voy a spoilear, no se preocupen, pero lo voy a hablar en la sección con spoiler. Definitivamente el momento que para mí me resultó más duro en la novela fue un momento en el que Yuna está teniendo una conversación, inclusive podría parecer muy casual, con su hermana, con Bettina, pero nosotros nos estamos enterando de algo verdaderamente terrible, de algo monstruoso, ¿no? Y mientras que la novela es un pasaje aparentemente no tan dramático, uno como lector que dimensiona todo eso es verdaderamente frustrante. Es muy fuerte y creo que ahí está otro de los grandes aciertos de la novela, que les digo que ya lo que muestra es terrible y lo que no se muestra pero que nosotros intuimos es todavía más fuerte. Tengo que decir que en este sentido la novela me recordó bastante a Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, aunque Temporada de Huracanes es un libro que se escribió después. Las Primas fue publicado en 2007 y Temporada de Huracanes 10 años después, en el 2017. Pero algo que me encanta de estas dos obras es cómo las novelas exploran mucho de la naturaleza humana, de temas trascendentales de lo que es lo humano, a través de personajes que son claramente faltos de educación, faltos de cultura, con un lenguaje totalmente vulgar, les digo, sin ningún filtro, sin ningún refinamiento y que nos ofrecen mucho más de lo que a veces podríamos aprender con un lenguaje demasiado cuidado. Y creo que esto es un aciertazo, no debe de ser nada fácil siendo escritor y teniendo probablemente un vocabulario muy amplio, expresar cosas tan trascendentes, tan importantes, tan profundas, con un lenguaje que te quita más de lo que te da, ¿no? Encontrar esa voz ha de ser complicadísimo y como lector es fascinante explorar el mundo de esa manera, ¿no? Claro que yo no quito méritos, pero me pongo a pensar, hasta anoté algunos casos, por ejemplo, Mersault, el protagonista del Extranjero, o Sinclair, el protagonista de Demian, ¿no? De Hermann Hesse, se me va ahorita el nombre, pero también el protagonista de Lobo Estepario, se enfrentan a problemas universales, pero tienen la ventaja de que son brillantes, de que tienen mucho mundo, mucha cultura, mucha inteligencia, entonces pueden expresarlo con un lenguaje, con un vocabulario que les permite ser sumamente precisos. En cambio, los personajes de Temporada de Huracanes y de Yuna de Las Primas es un lenguaje muy carente, pero al mismo tiempo muy rico, que les permite, les digo, ofrecernos una visión del mundo muchísimo más cruda. A mí eso me encantó. Y que es un recurso que hay que utilizar de manera muy inteligente. Quiero pasar a la sección con spoilers. Creo que ya les he hablado en términos muy generales de qué trata el libro, cuáles son los temas que toca, y creo que ha quedado muy clara mi impresión. Sigo todavía muy impresionado
por lo que representó este libro para mí. No me esperaba absolutamente nada y ha sido una experiencia grandiosa. Aprovecho para agradecerle mucho a Laura por tan brillante recomendación y a su vez quiero ahora yo recomendárselos a ustedes. Sin embargo, mi advertencia está ahí. Puede que no sea un libro para todos, pero eso sí, no les va a ser indiferente. Si se quieren quedar a escuchar con spoilers lo que quisiera yo decir, quédense, de lo contrario, eso sería todo. Muchas gracias. Me senté en el piso y desde ahí observé en toda su redondez la barriga de Betina, y me acerqué y le toqué la barriga a mi hermana, y ella apretó mi mano sobre la barriga con dificultad, porque el bracito resultaba exiguo, pero lo logró, y yo por primera y única vez en mi vida palpé la vida, y era bella como el temblor del ala de los ruiseñores cuando liban el néctar de la flor, y Betina no me soltaba para que yo siguiera el acompasado respirar de algo dentro de ella, con mi tacto, con mi bellísima mano de artista, y Betina me miraba para comprobar mi aprobación, y le dije que compraría la cunita más delicada y un cochecito forrado de seda, y que saldríamos de paseo por el bosque mientras el lobo no está. Aunque la novela está dividida en 3 partes, a mí me parece que hay 5 momentos que son verdaderamente sorprendentes dentro de la misma. No les voy a hablar de todas porque el video va a quedar gigantesco y ya tengo poca batería. Pero en primer lugar, que es como el primer gran golpazo que tenemos dentro del libro, es cuando Yuna nos está presentando a su familia y lo hace en el contexto de hablar de los institutos de salud mental. El segundo evento, que es muy importante para el desarrollo de la novela, que es el aborto de Karina y su muerte, ¿no? Es en este momento donde ya Yuna empieza a tener un mayor entendimiento de lo que es la sexualidad y la reproducción humana. Ella sabe que algo le ha pasado a Karina, no termina de entender todo y luego cuando su tía la lleva a un lugar clandestino a que aborte, en realidad Yuna no tiene un entendimiento real de lo que es la vida, la muerte, se enfrenta ante esta idea de que van a asesinar a un niño. Ahora, claro, esto podría dar pie a un debate muy importante sobre la idea del aborto. Yo no quiero tocar ese tema aquí, pero la manera en cómo pega a Yuna esta experiencia es trascendental y lo que va a desencadenar para que luego Petra, y que es la tercera escena que quiero remarcar, que es la venganza de Petra en contra del hombre que embarazó a Karina. No lo recuerdo muy bien, pero me parece que Karina se embaraza, digámoslo así, enamorada de este hombre, de este vecino, aunque no sé si haya sido un caso de abuso, ya no lo tengo tan presente. Pero Petra quiere vengarse, urde un plan muy inteligente para verse con este hombre, ¿no? Organizan encuentros clandestinos, a veces en casa de ella, a veces en casa de él, hasta que ella decide matarlo de una manera muy sanguinaria, ¿no? Incluso le corta sus testículos, ¿no? Su miembro y se los pone en la boca como una clara señal de venganza de que eso lo hizo por haber embarazado a su hermana. Es también una escena muy fuerte de la cual Yuna parece no ser del todo consciente. Ella misma se reprime ese recuerdo, ese evento, porque le promete a Petra nunca hablar de ello. Entonces ella tiene que trabajar para sí misma esta idea de bloquear, prácticamente de borrar ese recuerdo, y es lo que yo les decía de cosas que Yuna parece no percibir, no comprender del todo, pero que nosotros como lectores sí lo percibimos y son todavía más fuertes que aquello que nos cuenta, que nos muestra. En cuarto lugar, la escena que a mi parecer es la más fuerte de todas y que implica el embarazo de Betina a través del profesor. No hablé mucho del profesor, de hecho creo que ni lo mencioné a lo largo de la reseña sin spoilers, pero es un personaje bien interesante, muy ambivalente. Es el único hombre que parece ser amable con Yuna. De hecho es muy importante en este proceso de crecimiento que ella tiene porque es alguien que genuinamente cree en ella y en su talento, ¿no? Hay un momento en el que una de las tías de Yuna está cenando con el profesor y prácticamente le da a entender que ella sabe que el profesor está elogiando el arte de Betina como un acto de compasión,
como un acto de lástima. Y el profesor lo niega, él dice, no, yo verdaderamente creo que Bettina tiene talento, que tiene que exponer sus pinturas y que tiene un potencial tremendo. Es un personaje que ayuda mucho al crecimiento de nuestra protagonista, pero que luego hace pues el acto más monstruoso de todos, que es embarazar a la pobre de Bettina. ¡Qué bárbaro! Esa escena en la que Yuna está hablando con Bettina y se da cuenta que está, dice ella, más gorda de lo normal, que ya no cabe en su silla, y empiezan a sopesar esta idea de si está embarazada o no, y que Bettina lo comprende y de alguna manera le muestra a Yuna que ella es consciente que hay una vida ya dentro de ella, creciendo dentro de su vientre. Es una escena verdaderamente brutal, porque les repito, aunque nunca se menciona realmente esta escena, pues nosotros sabemos ya antes incluso de que Yuna y Petra lo deduzcan, pero sabemos que es el profesor quien ha llegado a vivir a casa de nuestras protagonistas, ¿no? Y que evidentemente, dada la condición de Bettina, se trata de un abuso, si no es que de una violación infame, ¿no? Es un caso de pederastia, ¿no? Pues es una escena muy fuerte que a mí me parece muy siniestra, porque justamente recordaba yo que hace tiempo leí en un libro de Eugenio Trías, ¿no?, que hablaba del concepto de siniestro y dice que lo siniestro es aquello que no se muestra pero que se entiende, ¿no? Que incluso puede haber una especie de belleza en lo siniestro, ¿no? Porque lo que nos muestran es algo bello, como es esta conversación que están teniendo Yuna con Bettina, pero que hay algo que está detrás, que sabemos que es terrible, que es algo monstruoso, que es algo latente, que amenaza con romper esta belleza que nos muestra en primer plano. Y claro, aquí es lo que nosotros sabemos que está pasando detrás de este descubrimiento que hace Yuna del embarazo de Bettina y todo lo que va a venir después. Y finalmente la última escena, el último pasaje del que quiero hablar, pues es el final, que es en realidad un final muy abierto. Y me ha hecho pensar, ¿es un final feliz o no? A ver, creo que es hasta cierto punto un final positivo para Yuna, porque Yuna se decide ya a olvidarse de todo. La madre también muere, les digo, sumida en una depresión terrible. Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente incluso la madre era adicta a algún antidepresivo, a alguna droga, no lo sabemos, ¿no? Pero fallece completamente en el olvido. Muere también Bettina por las complicaciones del parto, y Yuna pierde incluso a Petra, que es su mejor amiga, su maestra, su cómplice, su compañera. La pierde porque ella, Petra, decide casarse, alejarse de ella, y se ve ella, Yuna, sola frente a un horizonte, llamémoslo así, prometedor, porque ella sigue siendo muy joven, porque ella reconoce que ha aprendido mucho, ha superado este problema cognitivo que era tan fuerte al inicio de la novela y que al final prácticamente ha desaparecido, que su carrera como pintora está consolidada y no obstante con un futuro muy prometedor, pero que también ha perdido mucho, ¿no? Ella sabe que puede volver a reclamar la casa de su madre, pero al final, y cierra con eso el libro, dice, al final me olvidé también de ello. Es decir, ella logra salir de este ambiente tan terrible, ¿no? Pero es un final también muy desesperanzador, porque si bien nuestra protagonista lo logra, en realidad nada terminó bien para el resto de personajes, quizá para Petra, pero no lo tenemos muy claro. Pero de ahí en fuera, tristísimo lo que ocurre con Bettina, lo que ocurre con la madre, lo que ocurre pues quizá hasta con el mismo profesor, ¿no? Es, les digo, un final muy desesperanzador, porque es un final individualmente bueno, ¿no?, para nuestra protagonista, pero a costa de un dolor terrible que tuvo que apartar, que tuvo que dejar atrás. En fin, no tengo que decirlo, se nota, creo que ya por la manera en cómo estoy hablando, que es una lectura que me fascinó, que me movió muchas cosas,
que creo que representa mucho de los clichés que dicen que debe de hacer un buen libro, que tiene que sacudirte, que tiene que hacerte reflexionar, que tiene que tocar puntos sensibles en tu manera de pensar. Me quedo definitivamente con una gran impresión del libro, una gran impresión de la autora. Se las recomiendo mucho. No creo que haya más que decir. Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias si llegaron hasta esta parte y nos vemos en la siguiente. De no ser medio minusválida, no necesitaría descansar, pero ya manifesté que cada punto o coma imprescindibles llenan mi cabeza de visiones y pesares increíbles que me superan, y me duele el cerebro. Creo que es el cerebro lo que me duele, y el cerebro es lo más enfermo y debilucho de toda mi inútil familia. Y no debería expresarme así, pero a veces quisiera ser normal del todo.